Me llamo Roberto Sanz, soy director de Convey Investments. En Convey nos dedicamos a asesorar en inversión en vivienda en Miami y en el resto de Florida. También nos dedicamos a la gestión de esa inversión, es decir, a obtener un rendimiento por el alquiler de la propiedad. Igualmente, también llevamos a cabo los trámites migratorios que puedan necesitar los inversores españoles que quieren residir en los Estados Unidos. En Convey Investments estamos desde 2011 especializados en el mercado inmobiliario de Miami y de toda Florida. Como decía antes, nos dedicamos a asesorar en inversión en vivienda, a la gestión de esa inversión y a los trámites migratorios. ¿Qué tipo de viviendas puede esperar un inversor español que desde Convey le recomendemos? Pues en realidad cualquier tipo de vivienda que nosotros consideremos que puede ser una buena inversión, ya sea esta una vivienda de obra nueva, una propiedad de segunda mano, apartamentos, chalets individuales, pareados, adosados e incluso vivienda vacacional que en algunos casos deja muy alto rendimiento. ¿Por qué recomendamos desde Convey el mercado inmobiliario de Florida? ¿Cuáles son sus características? La primera de ellas es que los precios son más bajos que en España. A la vez, el coste de compra, los gastos de compra son más bajos que en España. Existe una alta rentabilidad, también existe una alta seguridad jurídica y los trámites son claros y sencillos de principio a fin. Veamos la inversión en vivienda. Ya he hablado un poco antes sobre las ventajas. Hablaba de precios más bajos que en España, de unos trámites más claros y sencillos, de seguridad jurídica. Por ejemplo, la ocupación en Estados Unidos es algo que realmente no ocurre porque la ley es muy contundente y no lo tolera, de forma que esas situaciones que estamos viviendo en España, en Estados Unidos no se dan. A la vez hay una alta rentabilidad y unos bajos costes de compra de los que voy a hablar a continuación. Sobre los costes, en realidad voy a hablar en principio sobre los costes que no hay que afrontar cuando se compra vivienda en Florida. Por ejemplo, no hay que pagar IVA, tampoco hay que pagar un impuesto sobre transmisiones patrimoniales y tampoco impuestos sobre actos jurídicos documentados. Es decir, que mientras que en España a la hora de comprar una vivienda hay que fácilmente contemplar unos gastos de un 10%, en Estados Unidos, en Florida, este porcentaje es únicamente de un 2%, y que incluye la inscripción de las escrituras en el registro estatal, el seguro del certificado de la propiedad y las comisiones de los profesionales que intervengan en la compra de la vivienda. El 2% de que hablaba antes puede subir a un 4 o incluso un 4,5% en caso de que el inversor decida financiar la vivienda con una entidad bancaria estadounidense. En este caso los gastos suben, pero si la compra se realiza en efectivo es únicamente de un 2%. ¿Cuál es el proceso de inversión que puede esperar un cliente de Convey que nosotros sigamos durante todo este proceso? En primer lugar, vamos a analizar con ese cliente el tipo de vivienda que se ajusta a su inversión. Una vez nosotros sepamos cuál es el tipo de inversión que tiene en mente, le vamos a proporcionar información sobre diferentes viviendas que se ajustan a esa inversión, ya sean estas viviendas de obra nueva o de segunda mano. Posteriormente, si el inversor está interesado en nuestras propuestas, vamos a visitarlas en persona y le vamos a acompañar también a la apertura de una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Es un proceso muy sencillo. Nosotros, en cualquier caso, acompañamos a nuestros clientes tanto en la apertura de la cuenta bancaria como, por supuesto, en la visita de todas las propiedades que le hemos propuesto anteriormente. En caso de que alguna propiedad sea de su interés, vamos a negociar el precio con la parte propietaria. Vamos después a inspeccionar la vivienda. Esto es un factor muy importante que nosotros realizamos. Nos aseguramos de que la vivienda no tiene ningún tipo de daño o de algún defecto. Y posteriormente, ya para finalizar, vamos a redactar la documentación y la vamos a preparar para la firma. Esta firma se puede llevar a cabo en Estados Unidos o el inversor también lo puede firmar habitualmente desde España, desde su lugar de residencia. Ahora vamos a ver la gestión de la inversión. La gestión de la inversión está orientada, por supuesto, a obtener un rendimiento. El rendimiento de la inversión inmobiliaria en Florida está muy basada en la seguridad jurídica. De ello voy a hablar en un minuto.
¿Qué se puede esperar de este rendimiento? Pues que sea considerable, que sea un elevado rendimiento. Nosotros vamos a recomendar desde Conve a aquellos inversores que estén especialmente interesados en obtener un alto rendimiento que compren viviendas más económicas. Habitualmente estas viviendas suelen dejar un rendimiento más alto. Nosotros desde Conve les vamos a asesorar sobre esas viviendas de las que se puede obtener, de las que se puede esperar obtener un mayor rendimiento. ¿Qué gastos debe tener en cuenta un inversor que invierte en vivienda en Florida? En primer lugar, hay que tener en cuenta que va a haber unos gastos de comunidad de propietarios, de comunidad de vecinos, especialmente cuando estemos hablando de un apartamento. También hay que contemplar que hay que pagar lo que se llama los property taxes, es decir, el impuesto de bienes inmuebles, lo que conocemos en España como IBI, también hay que pagarlo en Estados Unidos. Habrá que contratar un seguro del hogar, habrá que tener en cuenta que puede haber gastos de reparaciones, pues de la vivienda, lógicamente, y finalmente habrá unos gastos de gestión de la propiedad de los que voy a hablar a continuación. Gastos de gestión de la propiedad. Por ejemplo, ¿cómo gestionamos nosotros la propiedad de nuestros inversores? Nosotros, en primer lugar, como decía antes, asesoramos sobre las propiedades que puedan generar un mayor rendimiento. Posteriormente, cuando ya tenemos esa propiedad y la estamos gestionando para nuestros inversores, vamos a verificar los antecedentes penales y la solvencia económica de cada uno de los inquilinos interesados en residir en esa vivienda. Una vez hayamos hecho una selección de los inquilinos y hayamos decidido cuál es el que más nos interesa, vamos a redactar el contrato de alquiler, se lo vamos a trasladar a nuestro inversor para que desde España pueda firmar ese contrato de alquiler. Por supuesto, en todo momento, en Conve nos vamos a encargar de las reparaciones que haya que llevar a cabo, nos vamos a encargar de la gestión de esas reparaciones, del trato de los inquilinos, del cobro del alquiler, es decir, nos vamos a encargar de todos los aspectos para que el inversor que trabaja con nosotros o que ha depositado su confianza en nosotros se despreocupe de todo y pueda tener la confianza de que desde Conve nos encargamos de la gestión de su propiedad. Finalmente voy a hablar de los trámites migratorios. Existen diferentes opciones migratorias para poder residir en Estados Unidos. Yo voy a hablar de las dos más habituales, las que más se ajustan a las características de los inversores españoles. La primera es cómo obtener la residencia permanente a través de... La residencia permanente también se llama Green Card. ¿Cómo podemos obtener esa Green Card y qué beneficios concede? Una de las maneras de obtenerla es a través del visado EB5. ¿Qué es el visado EB5? El visado EB5 es la inversión de al menos $900.000 en determinados proyectos inmobiliarios. Desde Conve nosotros informamos de cuáles son esos proyectos inmobiliarios que permiten obtener ese tipo de visado. Esas inversiones deben reunir una serie de características, entre ellas que se generan al menos 10 puestos de trabajo durante 2 años. ¿Qué se consigue con este tipo de visado? Se consigue la residencia permanente tanto para el inversor como para su cónyuge, como para los hijos menores de 21 años no casados. Es decir, que con esta visa se puede realmente vivir en Estados Unidos y beneficiarse pues, de los diferentes beneficios que se concede a los residentes allí, como pues, por ejemplo el colegio para los niños y otras ventajas sociales. ¿Qué ocurre con aquellos inversionistas que no contemplan esa inversión tan elevada? Existen otras opciones. Por ejemplo, el visado de inversionista, también conocido como visado E2, permite conseguir un visado similar al que hablábamos antes a través de la compra o creación de un negocio en los Estados Unidos. Este visado, como decía antes, se concede para el inversor, para su cónyuge y para los hijos menores de 21 años no casados. ¿En qué consiste? Consiste en invertir, al menos recomendamos desde Conve, $100.000 en un nuevo negocio. Hay que demostrar ante las autoridades de inmigración que ese negocio generará unos ingresos mínimos y que generará cierta riqueza para el país y determinado número de puestos de trabajo. Este visado se diferencia especialmente del anterior en que realmente permite residir en Estados Unidos, pero hay que renovarlo con cierta periodicidad. En primer lugar se concede durante 5 años, pero posteriormente hay que solicitar prórrogas cada 2 años y hay que demostrar en cada una de esas prórrogas que se están cumpliendo los requisitos previos que concedieron el visado E2. Este tipo de visado finalmente hay que tener en cuenta que no lleva a la residencia permanente como si lleva el visado EB5 del que hablaba antes.
Pues finalmente únicamente ponernos a su disposición. Estamos a la espera de cualquier consulta que quieran hacernos. Pueden ver más información sobre nosotros en conveyinvestments.com y pueden ponerse en contacto con nosotros cuando ustedes lo deseen.